virtud teológica que habla directamente de Dios. Por la fe creemos en Dios, en todo lo que Él ha revelado y dicho, y por la fe nosotros nos entregamos libremente a Dios sin ningún tipo de coerción y procuramos conocerlo más y en hacer cada día más su voluntad. Amén. Tremenda. Esa palabra que acaba de decir me gustó. Hacer cada día más su voluntad. Es decir que es un tema que podemos hablar el año entero. Bastante. Y todavía falta tiempo. Amén. Entonces nosotros, bueno, como les dije, hay algo que fue de hermano, eso de hacer su voluntad. Eso lo vamos a ver en un texto también que tiene que ver en Hebreos. Amén. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero vamos a ver la definición común de lo que es la fe. En el griego, es importante ir al griego, en esa palabra fe, es la palabra pisteo, o pistos, o pistis. Se traduce como confiar, primeramente, confiar, fe, sinónimo de confianza, ¿verdad? Creer, fidelidad y pureza. Del latín fides, es del latín fides, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo define el diccionario? El diccionario de la lengua española, ¿qué define como fe? Vamos a ver, dice conjunto de creencias de una religión. 2, dice conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una magnitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, tener fe en un médico, por ejemplo. Vean lo que dice el diccionario porque es muy importante a lo que vamos a analizar luego, ¿verdad? Pues mucha gente dice, no, puede decir, no, los ateos no tienen fe, o esta persona no tiene fe, simplemente porque no cree en Dios. Pero vean lo que es el concepto del mundo de lo que también es fe. Confianza en el concepto que se tiene de alguien o de algo. Volvemos a la palabra confianza, que es muy importante, ¿no? Fe, confiar. Creencia de algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama que lo publica. Dice, palabra que se da o promesa que se hace a alguien por cierta solemnidad o publicidad. Es como decir, yo tengo fe de la palabra que se me dio. Eso también es un común decir, ¿no? Seguridad, aseveración de algo que es cierto. Documento que verifica la fe de algo. Ejemplo, una fe de soltería, fe de bautismo, es un documento. No sé si han escuchado documento de fe, fe de vida. Cuando alguien la necesita para, por ejemplo, mi madre está viviendo aquí y para que no le quiten su pensión, que la verdad no es nada, pero por lo menos para que no se la quiten en Venezuela, ella tiene que ciertamente en tanto tiempo mandar una fe de vida para que eso continúe, ¿verdad? Fidelidad, lo dijimos. En el cristianismo es virtud teologal que consiste en el asentimiento o a la revelación de Dios propuesta por la iglesia. Esto es lo que define, estamos hablando del diccionario español, no estamos hablando que lo define a algo cristiano, ¿no? Pero es importante que veamos la definición del mundo de lo que es la fe. Ok, la fe es parte, en la parte de la justificación, aquí vamos a ver algo clave. Recuerda que vimos la cadena, le llaman los teólogos la cadena de oro de la salvación, que vimos la regeneración y todo esto. La fe viene siendo la parte de la justificación. Nosotros somos justificados por fe, ¿verdad? De la justificación. En este proceso de la justificación hay 3 puntos importantes, que son la regeneración, 4 puntos, perdón. La regeneración, la fe, la convicción y la adopción. Todo eso está en el proceso de justificación. Cuando nuestro Señor nos justifica, el primero nos regenera. Lo que hablamos, lo que siempre comentamos usted y yo, mi hermano, que cuando se encuentra Jesús con Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, ese nacer de nuevo proviene que Dios regenera el corazón del hombre, lo cambia, y luego el hombre tiene fe. Luego que tiene fe, enseguida, bueno, hay una conversión, y es adoptado. Hay una conversión y adopción, ¿verdad? Ok, aquí vamos a lo importante, a la Biblia. Vamos primero con Hebreos 11.1 y vamos a analizar, Hebreos 11.6. Vamos a analizar un poquito lo que dice Hebreos 11.6 porque es una de las partes más importantes del texto.
Hebreos 11:6 dice, cuando todos lo tengan, amén. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Entonces, ese es el texto que vamos a ver. Vamos, oremos. Señor Padre Santo, te pedimos, Jesús, nuestra mente y corazón para entender tus propósitos, Señor, para entender qué quieres de nosotros. Queremos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, acabemos sencillo, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Pero qué fe? Vamos a estudiar eso ahora, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entendiendo de la base de que tener fe en Dios es confiar, como estudiamos, ¿no? Vimos que la base es confiar. Si cambiaríamos toda la palabra fe por confianza, a lo mejor nos da un mejor entendimiento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero resaltar la palabra agradar, que aquí se borró un poquito. Agradar, porque tiene mucho que ver con lo que dijo el hermano. Vamos a estudiar un poquito la palabra agradar, ¿verdad? Cuando nosotros queremos agradar a alguien, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo imposible o lo necesario para agradar a esa persona. Como siempre pongo el ejemplo de la hermana. Si la hermana quiere agradar al hermano, hace cosas para agradar al hermano. Sí, en la mañana hace esto pensando, bueno, voy a levantarlo con el desayuno porque lo voy a agradar. Él se va a levantar agradado. Voy a hacer esto u otro, voy a tenerle su ropa lista porque va a estar agradado cuando llegue a la casa y vea esto listo. O así sencillamente en el trabajo, en tantas cosas, ¿no? Entonces, esta palabra agradar es muy importante en este versículo porque la fe es algo que agrada a Dios. Y cuando nosotros vemos que la fe es algo que agrada a Dios, yo no sé si algunos han escuchado, se dice mucho en el cristianismo, que hagamos todo con fe. A veces me preguntaban, me decían, hermano, en su trabajo, haga las cosas con fe. Con fe, creyendo que... No, con fe en Dios. Porque si usted hace en su trabajo con fe en Dios, agrada a Dios. No hagas tu trabajo pensando que simplemente vas a ser remunerado por un jefe. Haz tu trabajo como para Dios. Amén. Porque cuando nosotros trabajamos como para Dios, eso es fe. Amén. Eso es fe. Y eso agrada a Dios. Dios se agrada en el comportamiento de sus hijos. Así es. Ahí nos vamos más o menos a lo que dice Santiago. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe tiene que ser mostrada. Entonces nosotros no podemos decir, la fe, ok, yo creo, pero no agrado a Dios. La palabra aquí lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es esa fe que agrada. No es simplemente esa fe que yo creo. Yo simplemente creo y ya, ¿verdad? Entonces, entendiendo que la base es que la fe es confiar. Y si nosotros confiamos en Dios, todo lo que hacemos va a ser para agradar a Dios. Cuando confiamos en Dios y en sus promesas, todo lo que hagamos lo debemos hacer con la intención de agradar a Dios, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestras parejas, esposos, en nuestros trabajos, etc. En todo lo que vivamos. De esa manera vamos a agradar a Dios y vamos a mostrar que somos hombres de fe. Porque cada vez que vamos a trabajar o vamos a agradar a alguien, a nuestro esposo, esposa, lo hacemos porque, no simplemente porque lo estamos agradando a Él, sino que siempre tenemos que tener esa convicción de que estamos agradando a Dios, ¿verdad? Amén. Porque hacemos las cosas con fe. Colosenses 3:23 dice, voy a esperar que lo consigan y lo apunten. Colosenses 3:23, amén. Amén. ¿Cuál es la fe que verdaderamente agrada a Dios? A eso vamos. ¿Cuál es la fe que verdaderamente agrada a Dios? Amén. 3:23. Colosenses 3:23 dice,
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ven lo que estamos hablando? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Colosenses nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Y no para los hombres. Lo que les vengo diciendo del trabajo, o lo que les vengo diciendo de cualquier cosa, cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, cuando nosotros amamos a nuestras esposas por agradar a Dios, hay veces que hay gente que es incomprensible y dice, pero es que, hermano, yo trato de agradar a mi mujer y ella no me valora. No. ¿Tú estás tratando de agradar a quién? Estás primeramente tratando de agradar a Dios, atendiendo a tu mujer como debe ser, o en tu trabajo, o con los familiares. Entonces, yo quiero que entiendan el concepto de lo que es agradar y lo que es hacer las cosas con fe, que yo no lo entendía realmente cuando a mí me decían, haz las cosas con fe. Mi idea, lo que yo tenía en mi mente era, yo hago las cosas creyendo que sí se van a dar, que se tienen que dar, porque yo las pensé así. Pero mi concepto nunca pasó el pensar de que yo lo que haga tiene que agradar a Dios. Y por eso vengo en este texto a engrandecer esta palabra de agradar a Dios, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, luego dice, segundo, eso demostrará cuánto confiamos en Dios. El agradar a Dios de una manera correcta con nuestra vida, eso demostrará cuánta confianza tendremos en Dios. Les repito, el agradar a Dios en cosas de nuestra vida, eso demostrará cuánta confianza de verdad tendremos en Dios. Y sabemos que la confianza es ¿qué? Fe, es tener fe, ¿verdad? Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, y tiene fe en mí, no morirá jamás. ¿Alguno cree esto? Eso se llama la fe salvífica, y eso lo vamos a desglosar un poquito más allá. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y el que tiene fe en Él, y todo el que vive y cree en mí, no morirá. O sea que Jesús nos está diciendo que cuando confiamos en Él, no moriremos. Y tenemos que tener esa confianza, la confianza de que no moriremos y que lo tenemos, ¿verdad? Volviendo al texto anterior, siguiendo a desglosarlo, vemos que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y muchas veces esto de crea que le hay podría ser muy simple y decir, bueno, yo creo que Dios existe y ya es suficiente. Pero ahora les digo, pues no. Y usted me dice, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo que si no lo entiendo? ¿Por qué está diciendo que creer en Dios y ahora me dice que no es suficiente creer en Dios? Bueno, eso lo veremos a continuación. Creer que le hay es igual a creer que existe. Y ya dicen, ya, eso es tener fe. Creer que Dios existe es ya tener fe. Eso es lo común que pensarían las personas, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿tener fe es creer que Dios existe? Simplemente. Ya vimos que agradarlo, ¿no? Pero si comúnmente nosotros le preguntamos a alguien, oiga, ¿usted cree en Dios? La persona dice, amén, sí creo en Dios. Ya simplemente creer en Dios es tener fe en Dios. No. Amén. Entonces vamos a ver por qué. 1. La fe no es simplemente creer. Y si quieren anoten porque esto es muy importante. Muy importante que nos quitemos esos conceptos de la mente. La fe, y ahora yo no lo voy a decir por mí, yo lo voy a decir con la Escritura, porque no es simplemente creer la fe, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Santiago 2:19. Cuando lleguemos ahí, bueno, me dan un amén. 2:19. Yo lo voy a estar leyendo para hacerlo un poquito más rápido porque tengo, como dijo el hermano, la fe toma un estudio larguísimo. Si le puede leer, la gente lo anota y lo lee. Amén. Luego, importante, lo anotan. Y la pregunta aquí clave de este texto es lo que estamos diciendo. ¿Por qué la fe no es simplemente creer? Hagámonos esta pregunta antes de responderla con este texto. ¿Por qué la fe
no es simplemente creer. Escuchen bien la respuesta de la El Escritura. problema es que creer, el diablo también. Pero nunca. Ya lo leyó. No lo he leído todo. Eso ya lo siempre. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la Escritura. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ahora ven la respuesta de por qué el simplemente creer no es tener fe. Alguien por allí, en un debate de católico, no sé qué era un apologista católico. Él colocó unas barbaridades en las redes y yo le coloco, hermano, usted está muy equivocado. Y me dice, cuidado, los demonios también tienen fe y tiemblan. Y le digo, ¿qué me está queriendo decir usted? Que los demonios confían en Dios, porque la fe es confianza. Los demonios confían en Dios, tienen esa fe de confianza, esa fe salvífica en Dios. Pues no, los demonios creen, los demonios conocen a Dios. Ellos fueron expulsados, ellos estuvieron con Dios, creen en Dios, pero no confían en Dios, ellos no tienen fe en Dios. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, respondimos la pregunta, ¿no? Clave, que si el creer es simplemente tener fe, simplemente creer es tener fe, ya sabemos que no, ¿verdad? Porque la Biblia nos contesta. La fe no es decir que crees que existe Dios, eso lo hacen hasta los impíos. Hasta los impíos vemos que dicen que creen en Dios, pero no tienen fe. Hay una gran diferencia en ese punto que usted está trayendo. Si nosotros vemos las diferencias que hay, como leí yo primero, la fe, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es la suya? La de todos nosotros aquí es la misma fe, la fe cristiana. Pero podemos llamar cristianos a todos. Por ejemplo, la fe judía. Vamos a poner el ejemplo de la fe judía para que lleguemos ¿cómo se llama? Al meollo del asunto. Ellos creen en Dios, pero realmente es una fe que agrada a Dios de ninguna manera, porque solamente ellos creen que por su etnia, en una palabra, por su conocimiento de que Abraham es el padre de ellos, supuestamente, ellos creen ya que son salvos. Y ellos se creen que son la religión número 1 del mundo, la más antigua, y que tienen derecho a entrar al cielo donde mora Dios, solo por el hecho de ser descendiente de Abraham. Es decir, pertenecen a una etnia, como hay cantidades de etnias aquí en Panamá. Pero vemos que su fe está mal infundada. Realmente vemos que es una fe muerta. ¿Por qué? Porque creen en un pacto que ya no existe, un pacto que ya se terminó. Lo mismo que la fe puesta de la religión islámica. ¿En quién puso la religión islámica su fe? La pusieron en Mahoma. ¿Y Mahoma puede salvar a alguien? ¿Están agradando los musulmanes al verdadero Dios con esa fe que tienen? De ninguna manera. Y ahora vamos a entrar en los católicos también. Los católicos, que yo le venía diciendo a mi esposa, ¿cuál es la diferencia entre todas estas religiones y sectas? Tienen fe, ellos tienen fe y tienen creencias, pero ninguna de ellas agradan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo en cosas. Por ejemplo, hablamos ya de los judíos, hablamos de los musulmanes, ahora vamos a hablar de los católicos. Los católicos siguen igual o peor que cuando Martín Lutero quiso traer o trajo la reforma. ¿Por qué Martín Lutero trajo la reforma? Porque habían cosas que estaban muy mal. Pero la fe católica sigue basada en lo mismo, en las indulgencias. Yo voy y me confieso con un sacerdote, y ¿qué es lo que me dice? Ve y reza 100 Ave María y tus pecados te son perdonados. ¿Esa fe agrada a Dios? Esa es una fe muerta que no produce vida. Y ahí es donde viene la diferencia de nuestra fe. Esa fe que agrada a Dios es una fe que ya vino a nosotros porque fuimos justificados. Si no hubiéramos sido justificados, no tuviéramos esa fe.
No, con la justificación que Cristo trajo a nuestras vidas a través de su sacrificio, podemos tener fe. Al tener fe, estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo en Dios, estamos creyéndole a Dios. Porque hay una diferencia muy grande. Católicos, musulmanes, judíos creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Por qué no le creen a Dios? Porque creer en es una fe lejana. Creerle a Dios es una fe cercana. Yo estoy tratando de, por mi fe, agradar a Dios en todo, como dice el verso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, como dijo él, ¿qué tipo de fe es esa? No es la fe salvífica, lo que hemos visto en las otras religiones, eso no salva. Eso lo vamos a ver ahorita de las diferencias, de la diferencia de lo que es la fe salvífica y nosotros tenemos una fe natural. Correcto. Llamada así, la fe natural. Una fe que todo persona puede tener. Correcto. O sea, nos quedamos aquí en que los demonios también creen y tiemblan. Ya entendamos eso, que fe no es igual a simplemente tener una creencia. No, fe es algo distinto, ¿no? La fe que pide Dios. La fe no es decir que crees en Dios, pues hasta los impíos lo hacen. La fe, hay cosas que vamos a hablar ahorita, que vamos a quitar de la mente de nosotros, que vamos a irnos quitando porque hasta en el mundo cristiano está lleno de ese entendimiento de que es fe. Uno, la fe no es repetir una palabra 1000 veces hasta que se haga realidad. Algo que comúnmente nos enseñaron y aquí puedo dar duro en muchos corazones, ¿no? Sí, ¿por qué les digo esto? Porque a mí y creo que a ustedes también y a muchas personas les enseñan que fe, o sea, si Pepito tiene fe, tienes que declarar con su palabra varias veces algo, creerlo en verdad y que se tiene que hacer porque Pepito lo cree. Entonces, Pepito a la final termina teniendo una fe en lo que él cree, en lo que en realidad... Pepito tiene una fe en Pepito. Pepito no tiene fe en Dios. No tiene fe en Dios. Porque la fe en Dios es en confiar en Dios. Y confiar lo que Él hace en su soberanía. Y que pase lo que pase, Él hace. Pero Pepito cuando dice, no, es que se tiene que hacer. Entonces, comúnmente vemos en las iglesias que nos dicen eso. Hermano, si usted tiene fe, tiene que... Es como si fuera algo místico mental. De que usted repita por fe, y dígalo por fe, Señor. Yo tengo que conseguirme un marido, dicen las mujeres. Y repítalo, hermana, créalo, porque si no, si usted se le va un momento de la mente es porque la fe es algo mental, según ellos, ¿no? Algo que en la mente tú tienes que místico, que tienes que repetir, hasta que Dios diga. Ustedes se imaginan a Dios desde su trono, viendo, está repitiendo. Bueno, como lo repitió mucho, ahora sí. Te lo concedo. ¿Ustedes se imaginan un Dios así? Entonces no sería soberano. Entonces, esa es una de las falsas creencias. Y repito, la fe no es repetir una palabra 1000 veces hasta que se haga realidad. Hoy tenemos un problema que se enseña en las iglesias del poder de la palabra. Y eso tiene mucho que ver con eso. Ya lo hemos hablado varias veces. Decláralo con tu voz que será hecho, decláralo, llegas a la iglesia, tú tienes que declarar que tu hijo, tú tienes que declarar una casa, tú tienes que declarar que tú eres, y si Dios no quiere, ¿qué hacemos con él? Imagínense a Dios vuelve desde su trono viéndonos, Señor, tú me tienes que dar, porque tú, imagínense eso, eso es fe. No. Fe es repetir una palabra de algo que tú quieres, que Él te tiene que dar, casa, carro, lo que sea, que Él te lo tiene que dar, y si no te lo da, porque esa es otra que te dice. El problema es que si no se lo da, es porque no tuvo fe. Hermano, te tuvo poca fe, porque no se lo dio. Pero ¿y si Dios no quiso? Como quiera justificar eso. Pero ¿y si Dios no quiso? ¿Y si Dios en su soberanía no quiso? No le dio gana, ¿verdad? Exactamente. Queremos hacer nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Porque
Hay veces que se le dice a una mujer, no, mire, usted es cristiana y se casó con un hombre totalmente inconverso, bebedor. Ok, nosotros creemos y yo creo y todos creemos aquí en un milagro, es verdad. Pero por más que usted le declare 10.000 veces a ese hombre que va a dejar la bebida, hasta que ese hombre no venga el arrepentimiento a él y Dios no cambie ese corazón y ese duro corazón y lo quebrante en el suelo, ¿no? Claro, le podemos pedir a Dios en oración que lo haga. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Nosotros creemos que Dios puede hacer este tipo de milagros. Pero lo que quiero que saquemos de nuestra mente es que la fe es simplemente que usted va a repetir algo y eso se va a dar. Porque no es así. Eso es lo que quiero quitar de la mente de nosotros. Porque lamentablemente esas ideas no existieron en el cristianismo anterior. Eso tiene poco. El misticismo entró al cristianismo de una manera terrible con la palabra profética, la palabra que usted declara, eso se va a hacer porque Dios, agarrando uno que otro texto, sacándolo fuera de su contexto, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ejemplo, yo sé que llegará a tu casa, yo sé que llegará a tu carro, tu esposa. ¿Acaso la fe se basa en que procuremos las cosas terrenales? Esa es otra pregunta buena, porque normalmente lo que te dicen en ese tipo de iglesia, casi siempre lo que piden es terrenal. Casa, carro, empleo, tal. ¿Acaso el mismo Jesús no dijo, Dios conoce las necesidades de ustedes? ¿Verdad? Él conoce las necesidades de nosotros. Pero entonces nosotros vamos como borregos a pedir las cosas terrenales. ¿Verdad? Mateo 6:33, ¿qué dice? Se lo leo rápido. Jesús nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Estas cosas serán añadidas. Y estas cosas que viene diciendo ese texto, habla de alimento y vestidura. No está hablando de un montón de cosas más, ¿verdad? Y Mateo 6:19, ¿qué nos dice? No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco roben, mas haced tesoros en el cielo. Entonces vamos como borregos a pedirle a Dios, según con fe, fuera de su voluntad, porque es nuestra voluntad, porque, ¿qué dice Santiago? Pedir, si no pedir, porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque pedís por tu deleite. ¿Y qué estamos haciendo? Eso mismo. Entonces, ¿cuál es esa fe que le agrada a Dios realmente? Eso hay que analizarlo. No podemos confundir, con otro punto buenísimo. Y escuchen bien, y esto sería bueno anotarlo. No podemos confundir buenos deseos con fe. No podemos confundir buenos deseos con fe. ¿Por qué digo no buenos deseos? Muchas veces nos hemos conseguido con hermanos, hasta yo lo he hecho. Que le hago buenos deseos a la persona. Buenos deseos, ¿verdad? Pero eso no puede convertirse en una confesión positiva, ¿verdad? Y yo deseo, por ejemplo, que el hermano en su negocio sea prosperado, como lo dijo Pablo con, creo que Bernabé, ¿no? Cuando mandó la carta, dice, deseo que seas prosperado en todo, ¿verdad? Yo deseo que usted sea prosperado, pero eso no quiere decir que yo tenga un poder en mi palabra de declarar eso y que eso se va a hacer, porque si Dios lo desea a usted pasar por un momento de dificultad y tribulación, ¿acaso quién soy yo para ir en contra de lo que Dios tiene preparado para usted? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor cuando uno va a oración? Que ya lo hemos hablado en los otros estudios de la oración. Ir con una actitud humilde, pedirle al Señor cosas que tal vez a lo mejor las pedimos y Él las conoce, pero también pedirle, como pidió Jesús, que se haga su voluntad, ¿verdad? Porque eso fue una de las principales oraciones del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? Vamos a leer, aunque te dicen que si no, ya lo hablamos, te dicen que si no sucede algo es porque tienes poca fe. Yo le estaba comentando, yo fui a visitar al hermano hace poco, le estaba comentando que yo iba a una iglesia en Venezuela, y el pastor un día dice que por fe, escuchen esto, por fe, ya entendiendo lo que es la fe, una confianza, tomaran sus tarjetas del banco, del cajero, y las levantaran, y por fe declararan en el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Jesús para esta barbaridad,
que aunque no tuvieran dinero en la cuenta, fueran por fe derechito al cajero cuando salieran del culto a meter la tarjeta en el cajero y que se les iba a hacer, pero que lo hicieran con fe. Ay, padre. Porque si usted lo hace sin fe, usted mete el cajero y no va a salir nada. Ah, Eso que no tiene para qué engaño. Eso es Una cosa que te queda en toda parte. tristeza. Mire, nosotros pasamos una experiencia de había que llevar todas las deudas. Las amortizaciones de la casa, usted sabe que ya son a 30 años. Y a veces la gente se mete en una casa de $400,000 dando 5, $10,000 al frente y deben este montón de plata. Y vino este loco y comenzó a pedir a todo el mundo por fe: traigan todos sus recibos, de no importa lo que deban, tráiganlo, miren, recibos médicos, recibos, todo lo que deban, que lo vamos a quemar aquí, por fe, pues esas deudas van a quedar canceladas. Oiga bien, y eso fue visto por nuestros propios ojos. Y sucedió. Yo me pregunto qué estaban pensando todas esas personas que vinieron y quemaron todos esos documentos. Que después que lo solicitaba el banco algo y no lo iban a hacer. ¿Qué sucedió? Todo el mundo siguió con sus deudas, porque eso no es fe. El declarar que va a suceder algo, solamente Dios puede Amén. declarar que va a suceder algo. Pero, Solo Él. No pues nosotros. ahí está el error de lo que yo no, todavía vuelvo a esa pregunta ahorita la vez pasada. ¿Qué está pasando con la gente que está escuchando? O ellos van, no sé. Si a mí me vienen a decir esas cosas, que me han dicho, pero cosas que yo he refutado, porque yo en mi mente, a pesar de que es una mente humana, finita, puedo entenderlo, que eso no es una cosa lógica. Que usted de que el único que puede hacer las cosas de las que no son es Dios. De la nada hizo, hágase, fue el único. ¿Y quién soy yo para decir que lo que no tengo va a salir? Algo de ahí, una tarea que no tiene nada, va a salir un millón. Bueno, oye, hay que tener la mente, o sea, la tiene bien cauterizada o lo tienen así, ¿verdad? Como para no entender eso, ¿verdad? Hermano, hay una sola explicación a eso. Y créalo, no tienen la mente cauterizada. Él está hablando de una fe sana, una fe que agrada a Dios. Esa no es una fe que agrada a Dios. El único motivo por el cual todas esas congregaciones están llenas de personas, porque eso es precisamente lo que ellas quieren oír. Amén. Quieren oír abundancia, quieren oír. En esas congregaciones no se habla de pecado, allí no se habla de santidad, no se habla de nada más que de esas cosas. Y las víctimas no son los que hablan de eso. De hecho, las víctimas no son, ahí no hay víctimas de ninguna clase. El mismo Paul Washer lo dice, que la víctima más bien es el que predica esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente los adula, la gente los lleva a esa posición, a engreírse, a creerse grandes. Todas las congregaciones, la mayoría son así. Todas. Son muy pocas las congregaciones donde se está predicando la verdad del Evangelio. Muy pocas. Esos son disparates y debemos de entender cuál es el motivo. Que la gente quiere escuchar eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cuando esa gente tenga sed de oír, ya no van a poder oír la verdadera palabra de Dios. Porque ya la iglesia, la verdadera, la misma no palabra, está en la tierra. la misma palabra dice antes de eso que llegará el momento cuando tienen comezón de oír y escucharán a espíritus engañadores. Ahí va. Engañadores, escuchan espíritus engañadores. Engañadores que lo llevan a lo que desean sus propias concupiscencias, a lo que desea el hombre natural. Yo le comentaba al hermano el otro día que nosotros tenemos un grupo pequeño y agradezco a Dios y le pido a Dios por todos ustedes porque están buscando verdaderamente, Amén. están en este lugar. Hay que si nosotros quisiéramos, yo le digo al hermano, si nosotros realmente quisiéramos tener una iglesia grande, yo lo comento y yo digo, es muy fácil, hermano. Yo me pongo con un micrófono ahí un ratito en el Parque Cervantes
y empiezo a hablar de lo que quiere oír la gente, de lo que desea la gente, lo que quiere escuchar, que va a ser próspero, ven, acércate, tendrás tu milagro, ese hijo enfermo, esto, el otro y esto, lo otro, en un momentito vamos a tener un montón de gente que no vamos a caber aquí. Yo se lo aseguro. Yo se lo aseguro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno predica lo contrario a eso, ya ahorita vamos a ver un ejemplo de Jesús, ya lo hemos tomado en cuenta, que Jesús en un momento después paró de hacer cosas y le predicó lo que tenía que predicarle, y a las personas no les gusta cuando Jesús les dice niegues de ti mismo. Eso es difícil, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Te dicen que si no suceden las cosas es por poca fe, y seguimos hablando con eso, ¿no? De lo que ellos entienden, porque es necesario que el que se acerca a Dios, no hay posibilidad de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en él crea, y ellos creen que es eso. Creer es simplemente eso. Ya entendimos que no simplemente creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Y no es repetir 10.000 veces la cosa porque te tiene que suceder, y si no sucede es porque no tiene fe, ¿verdad? ¿Qué nos dice Santiago 4, del 13 al 16? Yo lo voy a leer. Amén. Y esto lo digo para los que creen que lo que tienen que decir se tiene que cumplir. Miren lo que dice Santiago. Amén. Santiago 4, del 13 al 16 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque es vuestra vida. Lo hace como manera de pregunta. Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Esto es verdad. Tremendo golpe a Santiago en este texto, ¿no? Para los que quieren declarar y tienen el poder de hacer que las cosas tienen que suceder porque ellos las repitieron 10.000 veces, porque las tienen en mente. Puro misticismo. Nada de cristianismo. La fe, y si quieren anoten esto que es muy importante. Escuchen esto que es fundamental. La fe está sometida a la voluntad de Dios, a la voluntad soberana de Dios. Escuchen, la fe no es una fe de la voluntad del hermano Daniel, que porque él quiso algo, Dios se lo tiene que dar porque lo está pidiendo con fe. Y ahora vamos a un texto que malinterpreta. Ahorita lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar en su contexto. La fe está sometida a la soberana voluntad de Dios. O sea, que si yo confío en Dios y le pido algo, tiene que estar sometida bajo su voluntad, si Él lo quiere o no. Porque ¿qué soy yo para decirle a Dios? Como Dios, ¿con qué arrogancia? ¿Con qué arrogancia vamos nosotros a orar a Dios a decirle, que yo tengo fe, tú me lo tienes que dar, tu palabra dice eso? Ya vamos a ese texto. La fe está sometida a la voluntad soberana de Dios. Leamos uno de los textos más famosos y más incomprendidos. Vamos a este. Y este lo vamos a desglosar también. Ya desglosamos un poco de esto. Bueno, acá al final podemos decir que hay que creer en Dios, ¿verdad? Pero creer, ya entendimos, que no es simplemente una creencia como el mundo. Y que es galardonador de los que le buscan. Obviamente lo hemos estudiado, dimos una breve introducción la semana pasada de lo que el cristiano ya justificado, las obras son para galardones, ¿verdad? Para ciertos galardones. Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos 11:1. No lo tienen ni que leer porque ya se lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Acá ustedes podrán que señalen tres aspectos fundamentales, tres palabras que son fundamentales en este texto: la fe, la certeza y la convicción. Son tres palabras que engloban esto, que son las fuertes, ¿verdad? Y dice, en la fe, pues la certeza de la palabra, tres palabras clave: fe, certeza y convicción. Recordemos que la palabra fe en griego, vuelvo a repetir, es pistis, que es confiar en Cristo,
persuasión y credibilidad. Confiar en Cristo. Y eso ya se nos grabó, ya lo tenemos ahí, ¿no? Confiar en Cristo no en lo que yo creo para mí, sino en lo que Cristo puede hacer. Entonces dice, vamos a la otra palabra, que es certeza. Certeza. Certeza en el idioma griego es upostasis. Upostasis. Y es algo, su definición es algo como sentarse bajo soporte, estabilidad, garantía. Sentarse bajo soporte, estabilidad o garantía. Un ejemplo, si lo tomamos en cuenta entendiendo que certeza es eso, sentarse bajo un soporte, bajo seguridad y garantía. Yo pongo este ejemplo que me viene a la mente. Cuando usted se sube, bueno, los que han viajado en avión, no sé si han viajado en avión, bueno, cuando se siente en la silla, la hermana está dando Estoy confiada que no me voy a caer. Exactamente. Usted va a confiar en la silla de que no se va a caer. Ahora, si sacas que ella no confía mucho en placa. Pero vean que eso también, bueno, lo podría tener el mundo, porque el mundo confía en algo, ¿verdad? Entonces, es eso lo que Upostasis dice, sentarse en un soporte o estabilidad. Al subirse un avión y una persona se sube, una persona natural confía, usted se sube en un avión y confía en el que lo va conduciendo, el piloto. Igual en un autobús, usted tiene que poner su confianza ciertamente en él, porque no se va a subir, no, piensa que se va a estrellar, mejor no se sube. Pone su confianza de que va a llegar, esto es importante, de que el autobús lo va a llevar a su destino, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de eso, el autobús lo va a llevar a su destino. Nuestra confianza, nuestra certeza debe ser esa misma, ese mismo soporte de que Jesús va a llevar su obra a su destino, que somos nosotros. Amén. Amén. Hermano, un ejemplo en el cual yo me siento de confianza, es saber que Cristo viene. ¿Desconfianza? Que confío en que Cristo viene. Amén. Entonces, Gloria a Dios. esto sale la palabra. Gloria a Dios. Y es algo que es clarito. Entonces usted tiene esa certeza. Esto es cierto. Usted se sienta bajo esa esperanza. Ahí está precisamente la etimología del verso este. Cuando habla de que es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que se espera. Exacto. ¿Qué estamos esperando? Todos. Que seamos llevados en ese aire bus a nuestra patria celestial. Amén. Amén. Gloria a Es la Dios. fe más grande que pueda haber. En tremendo bus nos van a llevar. Exacto. Y estamos yendo poco a poco, aunque no nos demos cuenta, estamos yendo a lo que es la verdad, la verdadera fe que Dios quiere que tenga el Así es. cristiano. La certeza de lo que se espera, lo que acaba de decir el hermano. De lo que se espera. Quiero que pongan eso. Usted se monta en un autobús, usted quiere llegar de aquí a Dorega, ¿verdad? Usted se monta con la esperanza de llegar a dónde. Ese es un futuro, hermano. Y esa es una esperanza. Usted dice, no, ya, yo voy a llegar a Dorega. El autobús me va a llevar a Dorega. Tengo esa certeza. Y vamos a lo cristiano. ¿Qué certeza que es? La fe es la certeza. La seguridad. De lo que no, de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a la otra palabra. Convicción, la convicción. Dice, la palabra de convicción en el griego original es elenjos. Es una prueba o evidencia. Prueba o evidencia, ¿verdad? Y aquí voy a algo. Si esta palabra es alenjos y es una prueba o evidencia, muchas personas hay algo que dicen que la fe es ciega. Y hay muchos cristianos que dicen, inclusive escucho cristianos, ¿no? Nuestra fe es ciega porque aunque no lo vemos, creemos. Y podríamos decir eso. Pero yo le diré que la fe de nosotros no es ciega. Mire, nuestro Señor Jesucristo, después de ascender al cielo, después de morir en la cruz y resucitar, se les presentó a los discípulos en muchas oportunidades. Nuestra fe no puede ser ciega porque nuestra fe está basada en muchas cosas que el mundo no ve. El mundo no ve. Nuestra fe no es ciega porque tenemos la certeza completa de que Jesús vivió, de que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó. Amén. Y tenemos la certeza de que Él volverá. Tenemos esa certeza porque hay mucha evidencia bíblica, porque hay una evidencia en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo muere en nosotros, que son cosas que el mundo no ve.
Entonces nuestra fe no es ciega. Nosotros podemos decir, no estamos viendo a Jesús, pero Jesús prometió enviar al otro Consolador, pero sí estamos seguros de que Él está dentro de nosotros. Amén. Así es. Que nos está, como la palabra que le gustó al hermano, mortificando nuestra carne. Entonces, Y lo sentimos. y lo sentimos. Entonces esa es la convicción, ¿no? Esa palabra que es el emos, prueba o evidencia. La fe no es ciega. Vemos que en Hechos 1:3 Jesús presentó muchas pruebas. Pedro presentó pruebas de que Jesús se les había presentado. Ahora vamos a algo que vendría siendo este texto, que ya desglosamos esto en el griego. ¿Cómo sería la traducción literal? Dice algo así: es pues el ser convencido por Dios la garantía o esperanza de lo que aún no puedo ver. ¿Ven la diferencia que toma este texto? Es pues el ser convencido por Dios la garantía o esperanza de lo que aún no puedo ver. La garantía o la esperanza de lo que aún no puedo ver. Tengo otro texto que en esta Biblia dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén, amén. Gloria a Dios. Perdón. Podría Adelante. ser, por ejemplo, lo de la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, la creación, los cielos, las estrellas, nos da a conocer que hay un Dios que no vemos, pero sabemos que Él está por las obras que ha hecho. Amén. Amén. Ahora lo podemos ver. Alrededor nuestro vemos como Dios en los cielos. Fíjense que aquí en la versión. Ay, hermano, perdón. Adelante. Y cuando yo estoy confiada y sé que Dios está en mí y que Él hace cosas, porque voy a ponerlo porque no sé, un día esta la semana yo estaba en la cocina y se vino algo así como, era un viento, pero eso se veía como cuando viene un aguacero así, pero por la parte así del borde de la cocina, pues así para afuera. Y ella estaba en el cuarto y ella se levantó cuando vio que eso venía fuerte. Y él me dice: mamá, ¿y eso qué? Yo no le dije nada de él y yo salí. Yo digo: santo es su nombre. Yo empecé a hacer así: santo es su nombre. Y eso se fue como apagando así, hermano, ¿ves? O sea, yo estoy convencida de que yo tengo un Dios de poder, que Él puede mover los árboles, hacer caer las hojas. Y es eso que vino, pues, porque era como un remolino, una cosa así. Y yo salí nada más y yo decía: santo es su nombre, porque Él tiene el poder, ¿ves? Y o sea, estoy convencida de que Él solo tiene el poder. Amén, amén, amén. Lo que quiero llegar es un poquito más allá de lo que dice el texto, puesto que muchas personas cuando hablan de este texto lo analizan de manera simplista y de manera de que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando lo analizan de esa manera, entonces dicen: bueno, entonces yo podría entonces creer algo que no veo y se me tiene que dar. Yo podría creer eso. Como declarar. Como declarar. Aquí este texto me podría decir que yo podría declarar, porque es pues la fe, la certeza. Yo tengo certeza de que en un mes voy a tener un carro. De lo que se espera, ok, yo espero el carro. La convicción de lo que no se ve, yo no estoy viendo el carro y yo voy a tener esa certeza. Entonces me pide tener certeza. Voy a tener certeza. ¿Acaso porque yo haga eso se va a dar? ¿Se va a dar? Puede ayudar en el sentido, pero no como algo espiritual que va a ser un poder para que se me haga. Puede dar como para darme a mi aliento, para darme fuerza para obtener eso. Eso es otra cosa. Eso se llama el incentivar a una persona a hacer algo. Es que si pensamos de esa manera, estamos perdiendo completamente lo que realmente el verso quiere decir. Lo que es la esencia del verso. La certeza de lo que se espera. ¿De dónde viene esa certeza? Esa certeza viene de parte de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? Parte de Dios. Viene de parte de Dios. ¿De dónde viene la convicción? De parte de Dios. Ella dijo algo importante. ¿Por qué yo sé que Dios existe? Porque yo veo todo lo que Él hizo. La gente, el humanismo,
que es una secta religiosa, ve la creación de Dios y ha convertido la creación en un Dios, olvidándose del Dios creador. Y ahí aplican ese verso para ellos tener esa fe en todo lo que ven, en todo lo que vemos, pero la última parte del verso no pueden aplicársela a sí mismos porque ellos solamente creen en lo que ven. Pero nosotros sabemos al ver todo lo que Dios creó, que la convicción de lo que no se ve, la tenemos porque esa convicción la puso Dios en nuestros corazones. Ese es el núcleo del verso, la parte central del verso. Yo tengo la convicción porque Dios me dio esa convicción. Yo tengo la certeza porque Dios me dio esa certeza. Lo que el hermano estaba diciendo, que él cree, él tiene la certeza de que dentro de un mes tiene un carro, esa certeza se la está dando él mismo. A eso voy. Él mismo. Entonces, si usted mira, pues usted va para eso. No, que a eso mismo estamos hablando. Correcto. Que lo que dije de Pepito. Sí. Pepito tiene fe en Pepito, no en Dios. ¿Entienden? Porque está pidiendo conforme a lo que Pepito quiere, no lo que Dios realmente. Entonces, lo que vamos más allá, y yo les voy a, vamos con calma, porque vamos a trabajando aquí, pero yo les voy a dar un texto que es la base de Hebreos 11. Vamos a leer lo que dice Hebreos 11, lo han leído todos, no lo vamos a leer ahorita, vamos a analizarlo. Luego de esto viene hablando de la fe que tuvo Abraham, de la fe que tuvo Noé, la fe que tuvieron todos aquellos personajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hombres de fe. Pero vamos a llegar luego a un versículo que es la clave del versículo, o sea, la clave del capítulo entero. Y ya vamos a llegar a él. Y ahí nos va a responder muchas preguntas. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional respecto a este texto, como lo narra. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, dice así, ¿verdad? Y el Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Luego creo que hay una versión diferente aquí que dice, ahora bien, la fe no, esta es parecida, ok. Entonces continuamos. Vamos, todo hebreo, aquí vamos a lo que les acabo de decir. Todo Hebreo 11:1 se resume en este texto. Y vamos a leerlo, miren. Si nosotros estudiamos lo que dice Hebreo 11:1, ¿verdad? Esto va englobado allí, pero en medio de eso está hablando de la fe que tuvo Abraham, de la fe que tuvo lo otro, y caemos al texto más importante que da la respuesta a lo que realmente fe, o a lo que realmente ellos creyeron como para que la Biblia los llamara de que tienen fe. Y eso está en Hebreos 11:13. Vamos a leer lo que dice Hebreos 11:13 y los voy a esperar si lo consiguen, porque creo que todos la leamos. Yo la voy a leer, pero que todos la analicen. Amén. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los que venimos hablando, Abraham, Moisés, todos los que tuvieron fe, ¿verdad? Murieron todos aquellos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. Y ahora vamos a estudiar por qué. Sino mirándolo de lejos. La certeza de lo que se espera. Mirándolo de lejos. ¿Qué dice más? Y creyéndolo. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que se sepa lo que estaban confesando. Ajá, que se sepa lo que estaban confesando. Porque eso, yo tuve un debate con unos pastores ungidos que me dijeron, no, bueno, pero mira, y dice confesando, pero ¿qué confesaban ellos? Ellos confesaban de que tenían una tierra. Nosotros podemos confesar eso. Una tierra. Claro. Nosotros no confesamos diariamente aquí diciendo que Dios volverá y que tiene preparada una tierra para nosotros. Ellos eran extranjeros en esta tierra. Y lo importante es lo que dice el texto que sigue, el 12. El capítulo que... El 14. versículo que sigue, el 14, perdón. Léanlo, que no lo tengo aquí.
Dice, Porque, ay, dele, dele, hermano. no, oportunidad. Dele. Pastor Díaz. Dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ay, Jesús. ¿Y lo que sigue? Y el 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y el 16 dice, sí, exacto. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Yo resalto lo que dice es celestial. Amén, celestial. Mira, ya vaya. Yo estoy queriendo entender lo que está diciendo estos versos para analizar lo que las personas me dijeron o lo que me enseñaron a mí de lo que era fe. Ellos, primero que dice el texto, dice que no recibieron lo que se les prometió. Ahora, no es que no lo recibieron. No es que no lo recibieron. Por ejemplo, pondré como ejemplo de los que tanto habla Hebreos, uno de los hombres, Abraham, el padre de la fe. ¿Verdad? Padre de la fe. Abraham, el hombre de fe. Ese es el hombre que tuvo fe en Dios. Y todos se basan simplemente en la fe de que tuvo un hijo cuando Sara no podía. Simplemente en esa fe que se mostró. ¿Verdad? Pero no ven la promesa mayor que hubo detrás de del simplismo de que dio un hijo con Sara. Abraham fue el padre de la fe, sí, porque Sara parió a los 90 años y era un hijo que no podía tener y no, vamos más allá. Este texto me dice que no recibió lo que le prometieron. ¿A qué le prometió Dios a Abraham? Que su descendencia sería como las estrellas. Le prometió una cosa sumamente mejor, incontable, su descendencia de la fe. Abraham llegó a ver su descendencia. Abraham nos conoció, no nos conoció. Pues somos descendencia de Abraham, como lo dice el libro de Hebreos, creo. Hebreo dice que no es israelita el que nació Israel étnico, sino el que por la fe. Exacto. Somos descendencia de Abraham. Nosotros creímos y creemos, ¿no? Nosotros somos descendencia de Abraham. Nosotros sí somos descendencia de Abraham. Muchos judíos no. Muchos judíos que no han creído en Jesús. Exacto. Porque ellos, como dijo el hermano, ellos entienden todavía que por étnico, por ser judíos simplemente, ya son descendencia de Abraham. Y el mismo Jesús le dijo que no. Entonces, ¿qué pasa? Ese versículo nos resume todo lo que en realidad nos pide lo que es fe. Es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí dice, conforme a la fe murieron todos aquellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolos, saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Que esta tierra no era de ellos. Que eran extranjeros. Nosotros somos extranjeros aquí. Amén. Y todo lo que pidamos aquí, en esta tierra, va a ser vano. Todo se pudre, todo se daña. Usted puede tener fe y va a tener un carro, puede tener fe, pero todo eso se va a dañar. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué dice? Una tierra nueva. Una tierra nueva. ¿Y qué dice? Esto no es celestial. que eso no era de aquí, de este mundo. O sea, que la fe de ellos trascendía. La fe de ellos no estaban... Caramba, el versículo nos está diciendo que esa fe no se basa en algo terrenal, que se basa en algo que nuestra confianza en Jesús, en Dios, es algo celestial. Amén. Que esa es la fe salvífica. Y ahora vamos a estudiar un poco más de eso, porque fe natural tienen todos. Todo el mundo tiene fe natural. Ahora vamos a estudiar esos 3 puntos. Fe natural. Vamos con eso. Todos tenemos cierto grado de fe, como hablamos en alguna manera. Ya leímos que los demonios creen bien, ¿verdad? Y el ser humano aún tiene un tipo de fe natural. Lo explicó el hermano anteriormente, con lo de los judíos, que ellos tienen su fe. Aquí hay una cosa que se llama fe Bahá'í. Sí, una iglesia, fe Bahá'í. Y usted, el señor donde yo trabajo, él iba ahí. Era más confundido. Allá solo se predica de amor. A mí me gusta ir allá, me dice. Porque ahí solo se predica de amor. Aceptan a todo tipo de religión y a todos los dejan tranquilos. Nadie se anda metiendo con otro. Para ellos hay un solo Dios. ¿Está bien? Que es el que, y todos son salvos. Los budistas, los
judíos, todos son salvos Y ahí. dicen que todos los caminos conducen. Todos los caminos como le llega alguien que cree en Mahoma, bienvenido, ven. Venga, Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, Si no viene absolutamente a Cristo, nadie. no lo recibáis. Exactamente. Entonces, fe. Ellos tienen fe en lo que creen. Ellos tienen fe en lo que creen, ¿verdad? Entonces dice, todos tenemos cierto grado de fe. El ser humano aún tiene una fe natural. Una fe natural que es natural, es normal, una fe de creer en algo. Hasta los ateos, como dije, creen que Dios no existe. Los ateos no tienen fe. Creen que Dios no existe. Ellos tienen fe que no existe. Esa es una fe natural. Vamos a la fe salvífica. Esa sí es la fuerte, ¿no? Mientras que la fe salvífica es para los que verdad confían en Dios y sus promesas de redención. Amén. Y sus promesas de redención, lo que acabamos de hablar del texto en Hebreos 11:13. Los que confían en su redención, esa es la fe salvífica. Esos hombres tenían fe salvífica. Esos hombres tenían esa verdadera fe. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y habla de dada, lo que hablamos ahorita, ¿no? Dice que contendáis por la fe, o sea, le está mandando a defender su fe, que ha sido una vez dada a los santos, a los creyentes, Amén. ¿verdad? Entonces habla de esa fe salvífica, esa fe que se le dio a los santos. Cuando ya la Biblia habla de santos, habla de creyentes. La fe salvadora es don de Dios. El hermano se me adelantó un poco acá. Y eso, Perdóname, hermano. no, es que de eso trata. Estamos aquí, Efesios 2, del 8 al 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. La fe es don de Dios. Esa fe salvífica. Hermano, pero yo me confesé con el sacerdote y él me dijo que yo era salvo porque yo recé 100 Padre Nuestro. Siga teniendo fe en eso. Siga teniendo fe en el sacerdote y no en Dios y en la palabra. Amén. Dice el mismo Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe salvífica, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Ven lo que dice? Y a mí me gusta mucho lo que dice la versión NBI. Vamos a leerla rapidito, porque eso es bonito tener así las diferentes versiones por eso, porque nos dan un amplio conocimiento de lo que quiere decir el texto. Hebreos 12:2 dice, Hebreos 12:2, aquí lo tengo: puesto los ojos en Jesús, no, en versión esta. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Fijémonos nuestra mirada, dice, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Amén. ¿Quería decir algo, hermano? O sea, que nuestra mirada debe estar en eso, en Jesús, no en lo que nosotros queramos, en lo que Pepito quiere, en lo que no. Nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Dice Gálatas 5:6, porque es Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe salvífica. Vamos a hablar de esas dos cosas, Amén. porque hablamos de eso ya. ¿Qué es la incircuncisión y qué es la circuncisión? Cuando habla de circuncisión, está hablando del pueblo judío. Y cuando está hablando de la incircuncisión, está hablando de los gentiles. ¿Para qué? Porque mucha gente no se pierde en eso.
¿cómo decir que ni la incircuncisión ni la circuncisión valen nada? No hay fe. Está hablando de estas dos, que no son razas, más bien son, ¿cómo se llama? Etnias. O podemos decir grupos de seres humanos. La circuncisión, los judíos. Los incircuncisos, ¿quiénes eran? Los gentiles. Por eso hoy usted y yo no debemos permitir que nos llamen gentiles porque no lo somos. Nosotros ninguno somos gentiles, ni tampoco incircuncisos. Sino la fe por amor. Amén. Por el amor, ¿verdad? ¿Cuál es? Podemos ver. Entonces, ¿cuál es el medio que usa Dios para llegar a la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que ese es el medio que Dios utiliza para que llegue la fe. Amén. Amén. Que si usted no escucha, ¿cómo va a tener fe? Exactamente. Por eso Cristo vino a predicar de la ¿Cómo creerán si nadie les Por predica? favor, Sí. que vino especialmente a hablar lo del reino porque no entendían, tenían ojos, oídos y no oían. ¿Ves? Pero gracias al Señor que hoy, hasta el día de hoy, todavía vemos muchos que creemos en Él. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el medio para llegar a la fe? La predicación del Evangelio. Amén. ¿Verdad? Hoy en día utilizan muchos medios, hoy en día utilizan medios carnales fuera de la predicación de la palabra. No, que hay que traer a la gente a la iglesia poniéndole la música que le gusta. No, que hay que traer a la gente a la iglesia poniendo las luces que le gustan. No es que el pastor necesita hacer payasadas para traer a la Hay gente. algo peor que eso, con lo cual se está trayendo a la gente a la iglesia, principalmente a nosotros los hombres cabezones. Son ese montón de pastoras que se suben a los púlpitos, que usted no necesita verla desnuda porque con la ropa que tienen puesta ya usted está mirando todo. Y de esa manera están trayendo también un montón de hombres y jóvenes a las iglesias. Son pastoras diabólicas, seductoras. ¿Realmente son pastoras? Bueno, pastoras de ese montón de monicaquillos que no llenan ni a hombres siquiera. Hermano, hoy hice una pregunta a alguien que iba exactamente a un lugar donde hay pastoras. Y yo le dije, ¿por qué tú le dices pastora a fulano? Por respeto. Digo, ¿tú haces eso? ¿Tú crees que a Dios le gusta esa respuesta? ¿Por qué no la buscas a ver si en qué parte de la Biblia dice que hay pastoras o que existieron pastores? Alguien le di una, no me decía cállate, pero ella todavía tiene walking. Esa es una manera. Eso sí es triste. Esa es una manera por la están atrayendo a la persona. Nosotros hemos visto varios programas ya de estas pastoras que, Dios mío, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué va? Es una prostitución encima de los altares lo que tienen. Prostitución abierta. Y ustedes miren, no se atreven ni a pasar la cámara cuando están televisando. Ponen el aire de las mujeres y los hombres, porque los hombres están toditos así con los ojitos. Y la gente está temblando. Exacto. Amén. Bueno, entonces vimos que la fe tiene la fe natural, la fe salvífica. Pero vamos a dar un término que hay veces, bueno, mucha gente le cae un poquito duro de hay veces iglesias que desglosan eso y ponen un montón de fe. Pero hay una, yo las pondría en esas tres. Y la siguiente es no menos importante, la fe milagrosa. La fe milagrosa es una fe que proviene de Dios también, para con nosotros, pero también es una fe que puede actuar en incrédulo. Y no necesariamente es una fe salvífica. Vamos a estudiar por qué, y lo vamos a estudiar con la palabra, porque fuera de la palabra no podemos estudiar nada. Dios en su soberanía hace llover sobre los justos e injustos. Así mismo provoca o permite milagros aún en los que no son sus hijos. O sea, ¿qué quiere decir con eso, Daniel? De que una persona que no es hija de Dios, de pronto le esté pasando alguna circunstancia y clame a Dios y Dios le responda, ¿quiere decir entonces que ahora esa persona es hija de Dios? ¿Porque Dios le hizo el milagro? No. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque hay veces que confundimos esas cosas, ¿verdad? Entonces, dice,
Dios en su soberanía hace llover sobre injustos e injustos, asimismo provoca o permite milagros aún en los que no son sus hijos. Muchas de las personas que recibieron milagros de Jesús, escuche esto bíblico, no siguieron a Jesús. Escuchen, recibieron milagros de Jesús y no siguieron a Jesús. Ya estaban conduciendo por los panes y los peces. Exacto, a eso vamos ahorita. Y hay muchos ejemplos. Sí, muchos ejemplos. Usted dirá, pero Daniel, ¿cómo es eso? Si recibieron milagros de Jesús, es porque una persona tuvo fe. Si alguien le pidió algo a Jesús y Jesús se lo dio, fue porque tuvo fe. Entonces fe es imposible agradar a Dios, entonces esa persona era salva. Vamos a estudiar eso bien. Vamos a leer lo que dice Lucas 17, del 11 al 19, como ejemplo, como uno de los ejemplos, porque en verdad hay muchos. Y esta historia narra una historia de 10 leprosos que son limpiados. La más famosa, me fui por esa porque es la más conocida. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, escuchen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de su lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, para resaltar. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y él dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vean la diferencia de lo que ocurrió aquí. Los leprosos todos clamaron a Dios, porque dice que clamaron, y cuando la palabra dice clamar es clamar. O sea, gritaron, se exaltaron al ver a Jesús. Ahora yo pregunto, para ellos creer que Jesús los podía curar, obviamente conocían de Jesús, habían escuchado de sus milagros, ¿verdad? Ciertamente creyeron que podían ser sanos, ¿verdad? Ellos creyeron en Jesús. Jesús tal vez los hubiera curado si ellos no hubieran gritado, no hubieran clamado, no hubieran creído. No, tal vez no lo sé. Pudo haberlo sanado porque ya lo hizo con el hombre Bethesda. Con el lago de Bethesda el hombre ni siquiera conocía quién era Jesús. Ni siquiera sabía quién era el hombre que se le había presentado y sin embargo lo sanó. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Por eso es que vuelvo a la pregunta. ¿La fe milagrosa es necesariamente fe salvadora? Analicemos eso. Solo uno regresó a darle la gloria a Dios. De 10. Solo uno tuvo realmente fe salvadora. Solo uno de 10. Los otros simplemente tuvieron una fe de que lo sanaron. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado, te ha salvado. La hermana dijo algo, una fe muerta. Una fe en simple algo que les ocurrió, un milagro y ya. ¿Y cuánto hoy no vemos así? ¿Cuánto hoy no vemos con una fe muerta? Ahora yo me pregunto, como siempre me hago la pregunta, ¿alguno de los 109 leprosos que se fueron y no dieron gloria a Dios, no se volvieron a enfermar? Se volvieron a enfermar, seguramente, no lo dice la Biblia porque no tenemos el registro de ellos, pero como seres humanos caídos, se volvieron a enfermar. Se volvieron a enfermar. Y es una fe muerta porque no lograron la salvación. Este hombre entendió que lo que sucedió cambió su vida. Este hombre entendió, siendo samaritano, los samaritanos conocían al Mesías, el que venía. Este hombre entendió que este hombre que hizo eso, cuando dio la gloria a Dios, no dijo, no, este nada más es un charlatán. No, este hombre entendió que aquí tengo vida eterna. Amén. Y cuando se regresó, dio gloria a Dios.
glorificó a Dios, Se postró a sus pies. se postró a sus pies, y el simple hecho de postrarse entre los pies de Jesús, se humilló delante de él, y no solo se humilló, lo reconoció como rey, como su Señor. Lo mismo que hizo el ladrón en la cruz cuando dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu cielo. Lo reconoció como rey. Este hombre, al humillarse, al tirarse delante de Jesús, lo reconoció a él. Entonces hizo un reconocimiento de Jesús, hizo una confesión, sin necesidad de que pasara una sal y dijera, no, él hizo una confesión verdadera del corazón y dio gloria a Dios. Tu fe te ha salvado, fe salvadora. Los otros que tuvieron, una simple fe sanadora. Que Dios, una persona que tenga un familiar enfermo, es muy factible escuchar que Dios se lo tiene que curar. No, hermano, Dios le tiene que curar. Venga acá ahora, Dios se lo tiene que curar. Ahora no solo la pregunta es: ¿Dios puede o Dios tiene? Puede. Lo que pasa es que quieren agarrar el brazo a Dios para hacer su voluntad. No han creído en que es la voluntad de Dios. No es Ustedes Dios no tiene, entienden eso. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Es como un ejemplo que yo vi una vez algo de, yo no sé si usted escuchó de cuando ese Julio Melgar murió. Ya iba a eso, lo iba a poner como ejemplo. Empezó como a regañar al Señor. Amén. Porque no había defendido la muerte de él. Eso lo iba a poner ahorita como ejemplo, justamente, sí. Lo de Julio Melgar. Sí, seguro. Julio Melgar era un cantante cristiano. Y él predicaba también, muchas veces se paró a predicar el evangelio. Él cayó en cáncer, duró un cáncer unos como 5 años, duró fuerte batalla contra el cáncer, y en un momento se rehabilitó, tanto que volvió a los escenarios, volvió a cantar. Y luego le detectaron metástasis, y bueno, resulta que muchos predicadores y muchos cantantes lo presentaban en público, hay videos donde oraban de una manera excesiva, reclamándole a Dios cosas. Una de esas cantantes, Cristina Declare, que declaró delante de Julio Melgar y delante de todos, donde dijo: Dios, no aceptamos un no como respuesta para la sanación de Julio. No aceptamos un no como respuesta. Julio tiene que ser sanado y tal. Otros declararon, otros le empezaron a hablar a Julio diciéndole que Dios le había dicho que él iba a seguir predicando, que iba a seguir montado. El Señor murió, el señor Julio Melgar murió. Al tiempo hasta que llegó uno que sí le dijo. Hubo uno que sí lo confrontó y le dijo: Julio, ya Dios lo que hizo contigo lo hizo. Demos gloria a Dios. Y ese fue el que menos le tomaron en cuenta, ese pastor que le dijo. Y le cayeron encima, prácticamente lo echaron para afuera por haber dicho eso. ¿Cómo no le va a dar una palabra de aliento? Ese hombre lo que dijo, Dios ya, o sea, glorifica a Dios en tu enfermedad. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, vamos al otro texto que uno de ustedes comentó. Juan 6, el versículo 66 y 67. Juan 6 a mí me gusta mucho. Ya un día de esto que tengamos la oportunidad, hacemos una prédica más expositiva del texto, y me gustaría narrar Juan 6 y escudriñarlo. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros vosotros también? Y muchos de ustedes ya lo saben porque lo hemos hablado. ¿Qué pasa en Juan 6? Y Juan consecutivamente todo lo que venía haciendo Jesús, eso venía haciendo milagros, venía sanando, venía haciendo prodigios, todo como para evidenciar, porque recuerden algo, una de las cosas que Jesús hace es para verificar la palabra de Dios, para verificar todas las profecías que Isaías tenía. Y él cumplió todo lo que había en la palabra, él sanó muchas personas. Y todo esto era en base de eso, de que es Dios, de que puede hacerlo, pero también de dar a conocer que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces pasa que cuando Jesús les empieza en Juan 6 a hablar de lo que es fundamento,
de lo que de verdad le dice a todos sus seguidores, porque tenía muchos, si alguno recuerda la multiplicación de los panes y los peces, había 5,000, eran de los milagros. Tenían fe porque vieron, imagínense, vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron otros milagros, seguían a Jesús por cosas que veían, pero no seguían a Jesús con una fe salvadora, una fe genuina. Entonces el hombre que no ha nacido de nuevo no puede tener fe natural. El hombre que no ha nacido de nuevo puede tener fe natural y fe milagrosa, y aún así no tener fe salvadora. Entiéndase. Hay personas que buscan los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Volvamos a repetir eso. Hay personas que buscan los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Varias personas fueron sanadas, no glorificaron a Dios, y varios casos donde Jesús personalmente les dijo: tu fe ha sido salvado. Como en el caso de Mateo 7:50, donde se lo dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Usted podrá decirme: hermano, pero no existen textos que Jesús manda a que pidamos. ¿Acaso no existen textos? Ahora vamos a los textos que se usan, donde Jesús nos manda que pidamos y Él nos dará todo, porque existen, ¿no? Por ejemplo, Mateo 21 del 21 al 22, yo lo voy a leer rápido los dos textos que tengo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese es uno. Marcos 11, del 22 al 23, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. ¿Verdad? Entonces aquí cualquiera podría decir: bueno, lo que sea, aquí dice que lo que sea. Aquí Jesús no pone cláusula, pero sin embargo sí las pone. Recuerden una clase que estábamos hablando de lo que es pedir en nombre de Jesús. Mucha gente lo usa, pero no entiende el significado de lo que es pedir en nombre de Jesús. Y yo les puse un ejemplo, creo que les dije: si el hermano deja su casa a mi cargo y tiene unos trabajadores allí, y él me deja una letra escrita donde yo soy el apoderado del lugar, yo tengo mando, cierto mando, pero tengo que hacer el cierto mando de lo que él me ordenó hacer, ¿verdad? Es así mismo lo que está pasando aquí. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir, pero conforme a sus estatutos, no es lo que yo quiera. No es que yo diga: en el nombre de Jesús pide, que es una llave, como una llave que abre todo, ¿verdad? No, y esto es lo mismo que está sucediendo aquí. Jesús, en Marcos 11, del 22 al 23, dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Fíjense, la base de donde está empezando lo que todo les daré, dice: tened fe en Dios. O sea que, si no hay fe en Dios y no hay una verdadera fe genuina que va a ser conforme a lo que dijimos, que todo lo que vamos a hacer va a ser para agradar a Dios, no podemos pedir todo lo que se nos antoje, porque primero pone fe en Dios, y la fe va a ser agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe, sin la fe genuina. Entonces ven que sí hay algo que nos está diciendo para darnos lo otro. ¿Por qué? Porque, volvemos otra vez, por consecuencia, un hombre nacido de nuevo con el Espíritu Santo va a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la carne. Entonces allí es cuando el hombre pide conforme a lo que pone Dios en el corazón. Ahí es cuando Dios dice: lo doy. Todo lo que pidas en mi nombre, o será hecho. Hermano, pero por ejemplo yo, ay Dios, mire, como por ejemplo yo todos los días, no sé si hago bien o mal, yo todos los días le entrego a debes al Señor, y yo me siento bien y estoy confiada porque sé que el Señor lo está guardando. No sé si estará bien, o sea, yo pido, pero tampoco, ay, que me estoy exagerando,
que todos los días estoy en eso. No, porque yo tengo la fe y la confianza que el Señor me lo está guardando donde quiera que Él esté. Entonces yo sí estoy bien. Amén. Ahora hay un punto hay un punto antes de eso, cuando usted dice tener fe, y hablamos de una confianza, Cuando nosotros tenemos confianza como tal, nosotros confiamos en que pase lo que pase, Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta. Amén. ¿Verdad? Claro, nosotros oramos por personas, eso es normal, yo oro por mi familia siempre, que sea convertida, y lo pongo en confianza en manos de Dios. Pero a la final, cuando leo el Padre Nuestro y cuando leo las Escrituras, cuando leo cómo puedo orar, a la final siempre llego a la conclusión de hágase tu voluntad. Amén. Y cuando uno dice hágase tu voluntad y unido a eso a confianza, ahí está la cosa, Paso bastante. ahí está el paso, hágase tu voluntad. Descansar en él. O sea que cuando uno ora, ¿cierto? Con todos los requisitos para que se dé la oración, pero nunca se da el milagro lo que usted está pidiendo, entonces simplemente debe entender de que la voluntad de Dios no es lo que usted le está pidiendo y ya debe dejar de molestarlo por lo mismo, me imagino yo. No necesariamente. Eso es lo que yo estoy tratando Ahí está la respuesta. No, Dios. Sí, porque de repente hay por otras cosas también, pero estoy, o sea, no, como que no estoy redundando mucho. Yo le digo, no se canse de orar por él. En primer lugar, usted puede decir que le entrega a Derek a Dios, Ok, porque usted no fue el que creó a Derek, amén, él es de Dios. amén, Amén. No se lo entregamos, ajá, en primer lugar. Y en segundo lugar, no porque tengamos fe en que no le va a pasar nada, no es que no le vaya a pasar, amén, porque estamos hablando de algo que él acaba de explicar, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos protege, por supuesto, y protege a nuestras familias, pero eso no significa que vamos a ser librados de todo mal. Miren, si leemos la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ahí hay un ejemplo y él acaba de mencionar. Él dice, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. ¿Por qué él dice eso allí? Sí, vamos a traer un mensaje sobre la historia de Jabes, donde Jabes, en una oración cortitita, dice que lo defienda del mal. Todos pedimos y pedimos y pedimos y le decimos, entregamos a nuestros familiares, se lo traemos a Dios, a su conocimiento, no porque no lo tenga, sino porque eso es realmente lo que hacemos. ¿Y qué es lo que yo tengo que pedir? Señor, hágalo así de esa manera, hermana, líbralo del mal, porque esa es la oración modelo que recibimos. Señor, protégelo, Señor, guárdalo, líbralo del mal. Ahí está la oración. Antes de que el Señor da ese ejemplo de librar, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo comienza la oración allá arriba? ¿Cómo comienza? Reconociendo al Padre, dándole la gloria al Padre y diciendo, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Así también como en el cielo. Es decir, Él manda en el cielo, pero también manda en la tierra. Así que usted le ora a Dios, usted se lo dice, Padre, tú me diste tu hijo y yo soy la segunda dueña, porque el verdadero dueño eres tú. Exactamente. Eso es tu mano. Y es allí la verdadera confianza. La confianza. Descansar en él. Descansar. La confianza también trae un descanso. Ahí te voy a dar un testimonio sobre el tema que es esto mismo. Yo tengo mi nieto, yo desde bien después no se lo dedica al Señor, si sabe que hay que dedicarse. Y todo yo, el Señor te lo digo para que lo guardes en todo tiempo. Bueno, según mi pensamiento, y ese pacto con Él.
según no conociendo del todo la cosa. Lo hice. Y de ahí en adelante no he dejado de orar por él. Un día de esto, pues él tiene un carro, un pico grande, Nissan. Y en la tarde él iba a salir a comprar algo para comer. Pero cuando él va a salir, yo te digo que el Señor te guarde. Porque cada vez que sale, yo nada más digo que el Señor te guarde. Bueno, por eso que yo decía, yo siempre le digo, Señor, hágase la voluntad porque es tuyo, no es mío. Yo, el único que hago es orar por él, pero es tuyo, tú lo cuidarás, tú sabrás que te haga la voluntad. Bueno, saliendo, ella por ahí cerca de la feria, y él iba bien en su línea, y venía otro carro que se tiró en el alto y le dio ¡pa! No se dio cuenta cuando no hace todo. El carro está todo desbaratado y él no tocó nada. Amén. Digo, gracias Señor, porque tú lo guardaste, porque es tuyo. Según lo que dicen, lo que le pegaron era para que le hicieron examen y todo, y él lloraba de ver cómo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, lo que pasó. ¿Te acuerdas que cuando te ibas a decir que Señor te guarde? Cada vez que te vas a Señor te guarde. Hay oraciones que ya han sido adelantadas, por eso tú no adelantas oraciones por cualquier cosa. No es que no le va a pasar, le va a pasar, es normal. Todos los cristianos no han pasado, y imagínense los mismos evangelistas, los que han escrito la Biblia, ¿qué no le pasaron? Muertos de mi forma, y encerrados, y a hombres que sean de verdad. ¿Qué no nos puede pasar a nosotros? Que hay que nada más decir que sea tu voluntad. La oración en fe no es manipular la mano de Dios. Exacto. Lo que pensamos a veces, que pensamos que fe es simplemente lo que yo diga, eso se va a hacer porque así lo dice el texto. Entonces, analizando rápido el texto, que ya estamos más o menos tiempo, de que dice Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar. ¿Sí? Aquí vienen los predicadores de la palabra, de que todo lo que digas se va a hacer. Yo me quisiera preguntar, si tomamos este texto literalmente, yo y el hermano podríamos ir, o cualquiera podríamos ir enfrente del volcán Barú, y yo quiero ver cuánta fe tienen todos esos predicadores, y que le diga al volcán Barú, échate a la mar. Volcán Barú, échate a la mar, volcán Barú, échate a la mar, y el volcán va a ser... Suena ilógico, ¿no? Porque el texto, lo que nos está hablando Cristo, es algo más grande. Cristo nos está hablando de una hipérbole, nos está diciendo, cualquiera que tenga fe en mí, de verdad, grandes cosas, ¿verdad? Amén. Acá no está diciendo que en realidad vayamos a echar a las montañas a la mar, porque eso sería algo ilógico. ¿Para qué Jesús nos manda eso? Sino está mostrando algo sorprendente, algo inimaginable, grandes cosas, verán. Grandes cosas. Y volvemos a lo que dije, si tienen fe en mí, porque el texto comienza diciendo esto. Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto, ahí es donde empieza, porque en cierto les digo que todo lo que pidieres se irá hecho. Tened fe en Dios. No pueden tener aquello sin obviar lo primero. Entonces, con lo que dice la hermana, también me imagino a Pablo. Me imagino a Pablo con su aguijón en la carne. Señor, reprendo este aguijón. Tengo que tener fe, que no voy a tener aguijón, que no voy a tener... ¿Y qué dice Pablo? Pablo dijo 3 veces, he rogado al Señor que quite este aguijón de mí. Y lo que Dios le dice. Y lo que Dios le dice, bástate, Gracias. que mi poder se perfecciona. Hubo forma. Y no podemos decir tampoco que porque andamos predicando el Evangelio no nos va a pasar nada. Exacto. Porque a Pablo lo dejaron en el borde de la ciudad de Derbe como muerto. Ahora, Una paliza que esa voluntad de eso que le pasó a Pablo, podríamos decir, Pablo estaba orando por protección, me imagino, él en su viaje, o la congregación donde estaba oraba por protección. Mas sin embargo le pasó eso. Ahora, eso que le pasó, no lo usó Dios para engrandecer su gloria. Entonces, no fue voluntad de Dios eso que sucedió, de que apedrearan a Pablo. No, es que para nosotros la voluntad de Dios es nada más lo bonito, lo agradable, lo sabroso, ¿verdad? No, Que no haya dolor. que no haya dolor. Eso, entonces Que no haya ahí, dolor. Por eso no nos podemos poner bravos con él. Las cosas que salgan tan como... Sí, porque Como todo no la queremos que espera. sea bien. ¿no? danos fortaleza, Señor, apártanos de si es de tu voluntad, sácanos de esta dificultad, porque eso es normal orar de esa manera.
Eso es orar con fe. Pero la fe, al final, esa confianza debe prevalecer en la oración cuando dices, pero confío en ti, que se haga tu voluntad. Si tengo que pasar esta dificultad, Amén. dame fortaleza. Amén. Como siempre digo, hermano. Amén. Eso es fe. Eso es fe y no lo otro. Creer que se tiene que hacer porque tú le dices. Exacto. Entonces, bueno, para culminar, vamos a leer lo que dice Habacuc 3, 17, 18, un modelo de oración muy bonito, hermoso. Habacuc el profeta Habacuc viene hablando de muchas cosas que él pedía, que él tenía, y Habacuc entendió esto. Entendió este principio, y en esta oración me lo enseña. Habacuc 3, 17 al 18. Habacuc 3, 17 a 18. No lo puedo leer. Amén. No. Pero vamos a leer. Habacuc dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, Señor, tú tienes que florecerla porque yo te lo pido y porque yo tengo fe. No, ¿verdad? Eso no dice ahí. Eso no dice, volvamos a ver. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, no haga alimento. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Esa fe en esta oración que tenía él es lo mismo que leímos en Hebreos 11:13, donde aquellos veían de lejos su salvación. Y esa es la fe que los mueve, la verdadera fe. Señor, yo te pido cosas, pero confío, me siento en esa silla que no se parte, confiando en que yo sé que tú vives y que voy a tener esa salvación. Amén. Eso es verdaderamente fe. Y aún si la silla se parte, Señor, yo sé que no me va a pasar nada. Exactamente. Aún si la silla se parte. Bueno, el dolorcito. Pero sabemos que para los que confiamos en el Señor, todas las cosas nos llevarán para bien. Gloria a Así que Dios. oremos en este momento. Gloria a Dios.